¿Qué piensa el profesor Andrés Eduardo sobre estos temas que nos atañen en la mañana y particularmente fortalecimiento de redes? Gracias. Un saludo para todos y estamos en el panel más retador, porque ya son las 12 del día y entonces hasta ahora empiezan a emerger otras complejidades. Yo me quisiera ir primero por una línea que es la epistemológica y me centraría mucho en lo que nos ha dicho Morán en muchas ocasiones, y es: tenemos que abrazar la complejidad y abrazar la complejidad desde varias perspectivas. Primero, en articular lo diverso, ¿cierto?, lo incierto y la interconexión que hay entre las diferentes redes dentro de una perspectiva que es un marco de acción común. Ese marco de acción común, como lo señalaba Oscar, es que necesitamos definir con mucha claridad cuáles son esos problemas comunes y sobre esos problemas comunes construir una agenda clara, compartida, con indicadores, con roles, con desarrollos que permitan realmente configurar un trabajo, tanto que hablamos de trabajo en equipo, pero nos cuesta mucho llegar a esos espacios en donde realmente no importa el quién o qué red o qué institución, sino que nos une realmente ese propósito común. Hoy hablamos de cobertura y claro, estamos emocionados que estamos llegando al 57, pero nos falta mucho más. Y ahí nos enfrentamos a retos como el acceso, como el territorio, lo que siempre sale, que son los recursos. Ahí es donde nos tenemos que encontrar en un frente común para seguir dentro de esa línea, porque temas que son tan importantes como la cobertura, está demostrado económicamente, cuantitativamente, pero también cualitativamente, los efectos positivos que trae la educación superior. Cada vez que el país aumenta 5 puntos de cobertura, el Producto Interno Bruto aumenta entre 1 y 1.5 puntos. Pero ese es el dato, ¿sí? Lo profundo de eso es cómo se transforma a nivel de una familia un joven que accede a educación superior y cómo esa transformación lleva a que se generen otros elementos donde se vuelve un referente y entonces ya empezamos a decir: allá su primo que ingresó a la universidad. Esos referentes que se vuelven ejemplos positivos que transforman nuestras familias y que a su vez transforman la sociedad son los elementos que en común deberíamos poner en esa agenda. Lo segundo es que esto tenemos que ponerle algo de modernización. Para eso están las plataformas digitales compartidas. Y ahí tenemos que empezar a aprender a registrar y documentar las cosas que se hacen. Porque parte del proceso académico no es solamente dejar la bitácora, sino también cuáles son las lecciones aprendidas del proceso. Porque también tenemos que abrazar el fracaso como uno de los elementos que nos ayuda a dar el siguiente salto. Y en lo público, en particular lo público, no hay el derecho al fracaso, porque el fracaso ahí mismo se entiende como detrimento patrimonial, y entonces la Contraloría y la Procuraduría. Pero la verdadera forma de gestar conocimiento es precisamente a través de estos espacios en donde la universidad se encuentra y se convierte en un laboratorio vivo que lleva precisamente al territorio algo que nos pone en común, y es cuáles son esos problemas en común que debemos resolver. Y finalizaría con un tercer elemento que siempre sale, que son las finanzas. Nosotros no podemos abrazar ni hablar de iniciativas que marquen estas agendas si no construimos unas estructuras que financieramente le den solidez sobre una visión que es muy concreta, que es el retorno que traen estos procesos. Y cuando hablamos de sostenibilidad y de sustentabilidad, pues definitivamente esto tiene que ser una agenda común para la institucionalidad, y no solamente para la institucionalidad, sino para los diferentes actores que hacen parte de este proceso de transformación de sociedad. Gracias. De finales de los 80 tardíos de lo que era la sostenibilidad. Es decir, ¿qué podemos tener nosotros y dejándosle
a los que vienen, pero usted lo acaba de plantear de forma invertida, ya es problema de los que vienen. Y en el medio de esas disrupciones y muy del escenario de las finanzas, profesor, ¿qué piensa usted de cómo medir los impactos positivos, efectivos por parte de las universidades en la contribución a la sostenibilidad? Bien, yo creo que uno de los elementos en los que tenemos que hacer las mediciones es arrancar en el contexto en el que nos estamos moviendo y sobre las tendencias de lo que está afectando directa o indirectamente al planeta. Tenemos un claro problema de cambio climático que cada vez se hace más evidente. Esto que pasa en Europa cuando vamos a territorio, en el Caribe colombiano las temperaturas están 2, 3 y hasta 4 grados por encima de lo que fue su promedio de los últimos, podemos hablar casi que de 2 décadas. Por otro lado tenemos un componente en que cada vez más las familias están teniendo menos hijos, con lo cual este cambio del cono poblacional nos obliga a cambiar un poco de esto se lo dejamos a los siguientes, sino que nos lo dejamos para nosotros mismos dentro de 10 años. Porque evidentemente la probabilidad de aumentar esa vida y de llegar a otras edades va a implicar otros retos. Entonces, de cara a las universidades, eso implica 2 elementos que se vuelven fundamentales, y es definir el indicador, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de ese indicador? Y segundo, sobre esa perspectiva del indicador, establecer unos componentes cuantitativos, porque siempre los números nos van a dar una referencia, pero también el componente cualitativo. ¿Cómo ese indicador está llevando a que la universidad haga un efecto y haga realmente una verdadera transformación en la comunidad que regenta, a sus estudiantes, pero a sus familias y todo el ecosistema que hay alrededor de las personas? Entonces, en esa perspectiva yo creo que hay unos muy buenos referentes. La Universidad de Edimburgo planteó unas metas al 2040 y lo que dijo fue: queremos ser 0 emisiones, pero también fue muy realista en ponerse unas metas que fueran de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo, pero al final siempre la pregunta que generaba sus más profundos debates es: realmente como universidad, ¿qué estamos haciendo para transformar a las comunidades desde una perspectiva de equidad, ¿cierto? De reconocer la enorme asimetría que tenemos, por ejemplo, en Colombia, en temas fundamentales como el acceso a la educación superior, en temas como dramas que tenemos a nivel de género. Hoy en Colombia tenemos 2.5 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, y son 2 mujeres por cada hombre. Entonces estamos hablando de más de 1,5 millones de mujeres que están esperando una oportunidad. Y ahí es donde tenemos que conectar con esto que está pasando, que es con el mundo político y demás. O sea, hoy sale como una gran noticia: vamos a darle lavadoras a las mujeres, cuando deberíamos estar pensando en qué constructos vamos a hacer para formarlas mejor, para que puedan ser unos instrumentos de transformación desde lo bonito que es ser mujer. Entonces yo creo que ahí es donde empezamos como a tergiversar como los elementos que hacen parte de una verdadera medición. El fundamental es: ¿cuál es el indicador? ¿Cuál es el propósito del indicador? ¿Cómo llegamos a tener una medida cuantitativa pero también cualitativa? Pero siempre tener dentro de esa perspectiva qué estamos haciendo por transformar a nuestro territorio y transformar esas realidades que estamos viviendo hoy. Muy bien, profesor. Entonces, ¿cómo medir? Batería de indicadores, propósitos, métricas mixtas, cualitativas, cuantitativas, juicios de valor también para hacer sus planes de mejora. Y si me lo permite, preguntarle, ¿considera que estas métricas han de ser por institución? ¿Cómo poder compararlas entonces entre sí en sus aportaciones e impactos entre unas y otras? ¿Deberían entonces tener esas métricas idealmente unas cercanías o unos puntos axiales de encuentro? Pues yo creo que siempre tenemos que encontrar unos puntos de comparación.
pero no nos podemos quedar exclusivamente con ese número. Aquí yo creo que también, aparte de tener el indicador, es clave construir y darle voz a los jóvenes, a los estudiantes, para que se hagan parte de esa construcción de métricas. De pronto desde la visión académica decimos huella de carbono, pero de pronto desde la visión de una persona que es estrato 1, que está en el Caribe, que está con el sol, su principal indicador es el alimento. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a balancear. ¿Para qué? Para encontrar esa proximidad y afinidad que al final se van a encontrar, porque la huella es eso, ¿sí? Pero también las circunstancias de ese joven son un punto muy importante para hacerse presente dentro de esa construcción. Muy bien. ¿De qué formas se puede pensar sostenibilidad y sustentabilidad desde el ámbito cultural para fortalecer nuestras raíces como nación y continente? Esto para que avancen juntos a redes ya fortalecidas e implementadas. Muchas gracias, directora. Y empecemos entonces por acá. ¿Qué le contestamos? Gracias por la pregunta. Yo creo que el tema de la cultura como tal puede ser uno de los grandes ejes de transformación de territorio. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque somos un país de culturas. Muy distinta a la cultura del Caribe, a la cultura del Pacífico, la cultura del centro, la altillanura. Los saberes ancestrales, sin duda alguna, son un insumo de elementos que dentro de esa cosmogenia podemos capturar y aprender, porque muchas veces, y el doctor Domínguez lo decía con mucha profundidad sobre el tema del ego, a veces creemos que vamos a enseñar y cuando deberíamos era hacer un curso, necesitaríamos una década para entender todos los saberes ancestrales y sobre eso hacer aportes en salud, en lo que significa su entendimiento del territorio, lo que significa el respeto a ciertas cosas que aparentemente están por allá y realmente están cada vez más acá. Entonces me parece que dentro de esa perspectiva la cultura puede ser una de esas rutas, y es que hoy en el país estamos viviendo un fenómeno especialmente difícil, y es que estamos volviendo legal y normal lo que es abiertamente ilegal y anormal. De acuerdo. Y lo voy a citar con dos casos. Estábamos en el Cauca en un proyecto con unos cabildos indígenas y el alcalde de un municipio que se llama Samaniego me decía, mire, es que mide 180 jóvenes que terminan su bachillerato, 20 logran acceder a una educación superior. ¿Los otros para dónde se van? Pues básicamente a actividades ilícitas, traducción simultánea, coca. En Medellín estamos viendo cómo para los jóvenes de grado 11 se está volviendo un interés legítimo a ser parte de una banda de microtráfico, porque con eso resuelve su tema económico. Eso es algo que nos debe tocar en el alma, porque ese joven pues cada vez encuentra o empieza a identificar como legítimo cosas que no lo eran. Medellín, Colombia, nos estamos volviendo, estamos en el ranking de los estudios de webcam más importantes del mundo. En consecuencia, una niña que su deseo y su ruta debería ser hacia la cultura, la danza o el estudio o el deporte, termina encontrando en una actividad ilícita una posibilidad de darle sustento a su familia y se legitima. ¿Por qué? Porque ese papá y esa mamá entienden que está haciendo un aporte económico a la casa y con eso resuelven una necesidad básica. Entonces yo creo que esos elementos que demanda, y cuando hablamos de sostenibilidad y estamos hablando de el aporte de la academia dentro de estos procesos, pues evidentemente va más allá del indicador y va más allá del número, y lo que tenemos que visualizar es cómo conectamos con esa juventud que muchas veces se encuentra atrapada en una sin salida, porque como sociedad o como redes no logramos entender primero esas dinámicas que cada vez se hacen más evidentes, y segundo también cómo hacemos nuestro aporte para cambiar esas dinámicas y cambiar el destino de esos jóvenes. Y mire, profesor, que hay algo que emerge con mucha fuerza en este conversatorio ya al cierre. Tener
un doble sentido porque no era parar y terminar ahí, sino que todo continuaba, como esa suerte de Ouroboros, como esa serpiente mítica del eterno renacer. Y el día de hoy, y en medio de ustedes tres, a quienes agradezco el gran privilegio de haber interlocutado con ustedes, como actores red que son, y frente al nacimiento ahora del Centro de Pedagogías Universitarias en alianza UNAD y ESALC UNESCO, actores red, todos invitados e invitadas. Si logramos llegar a ese diálogo de saberes, al aprender de lo bien y de lo no tan bien que hacen los otros, y llegamos a formar a los profes que a su vez van a formar las generaciones venideras, creo que sería una gesta fantástica y que mejor cierre para esta mañana, después de haber tenido el privilegio de escucharle, maestro rector, el privilegio de escucharte, exdirector, que suena raro por un día, profesora Yuma, a todas y todos, rectora, que te ganaste los aplausos muy bien merecidos. Gracias a todas y a todos. Y vamos por ese Centro de Pedagogías Universitarias para el Sur Global. Gracias.